Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y esto es UCI Noticias. Hoy día tenemos un menú variado estupendo. Vamos a comenzar con el doctor Abel Salinas, él ha sido ministro de Salud del reciente gobierno de PPK. Con él vamos a abordar temas importantes, sobre todo de salud mental, que es un tema que se discute muchísimo, que se pide muchísimo y poco espacio se le da en los medios realmente, ¿no? Hoy los medios masivos siempre están un poco más centrados en la noticia o recuerdan lo que es la salud mental cuando aparece un caso puntual y todos se lamentan, ¿no? Sí, que la salud mental, que bueno, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? Es una política pública, cómo hay que aplicarla, etcétera. De eso vamos a hablar en un minuto. Luego vamos a tener un panel para conversar sobre dos temas de actualidad. El primero de ellos es un escándalo que se ha producido en Hollywood, que ha expulsado la academia, que otorga el Oscar, ha expulsado a dos estupendos artistas, como artistas, ¿no? Bill Crosby y Roman Polanski, un director estupendo, pero como personas lamentablemente dejan mucho que desear. Ellos han sido acusados de agresiones sexuales, comprobadas además, y sobre esto vamos a conversar y al final vamos a tratar el tema del día, que será el tema de Paolo Guerrero. Va a venir Peter Arévalo, que es periodista de la Fox Deportes, y va a venir también el doctor Johnny Baldovino, también que sabe muy bien del tema legal. Así que vayan mandando sus preguntas al Twitter, @UCI Noticias, es nuestro Twitter, nuestro Facebook, también siempre me olvido del Facebook, ¿no? Que ya me jalan las orejas. El Facebook, ahí también lo voy a abrir yo ahora mismo. En el Facebook también recibo preguntas. Doctor Abel Salinas, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Anita, muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Bueno, al comienzo un par de preguntas sobre el Gabinete de la Reconciliación, que es el que a usted le tocó, ¿no? Pasada la tormenta con la salida de PPK, ¿qué sensación le quedó? Usted estuvo 3 meses en el Gabinete de Arauz. ¿Alguna autocrítica? ¿Algo que decir? Bueno, sí, en realidad yo creo que fue un momento difícil. Y más allá de la denominación que se puedan hacer a los gabinetes, porque he escuchado algunos gabinetes de lujo, gabinetes de la reconciliación, hoy no sé qué nombre van a colocar al nuevo gabinete, pero yo creo que lo que yo hice y acepté el cargo fue un poco precisamente por la situación, el contexto nacional. Yo creo que vivíamos el Perú un momento bastante difícil, es algo que todos conocimos y reconocimos. Y yo creo que como dedicado toda mi vida al servicio fundamentalmente de la salud, tomé la decisión de hacerlo y de verdad que creo que a pesar de haber sido un tiempo muy corto, algunos granos de arena se pudieron colocar. Sí, usted tuvo, o sea, digamos, para ya pasar al tema de fondo, siempre pienso que la política trae, yo entrevisto a muchos políticos y viene gente que tiene muchas ganas de servir. Usted es médico pediatra, ha estado en SUNASA, que es la Superintendencia de Salud, está ahora mismo, ya estuvo en la Sociedad Peruana de Pediatría, el Consejo Nacional de Salud, pero luego la política tiene pues unos baches horrorosos, ¿no? Que no los dejan trabajar. En su caso, por ejemplo, al comienzo tuvo un cuestionamiento de su partido, pero usted nunca militó. Usted está inscrito, pero no es militante aprista, ¿no? Y sin embargo le hicieron un lío, lo votaron molestos porque ¿qué hacen el gobierno de lujo, no? Sabemos que hay una parte del APRA que está ahí fastidiada con PPK, pues no lo querían ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? O sea, uno llega así contento a su despacho, acá estoy, voy a ser ministro, quiero hacer mi plan de salud mental, que era su bandera, ¿no? Tan necesario. ¿Y cómo se sintió cuando le dijeron, ¡fuá, fuá! Sí, bueno, en realidad sí, yo estoy inscrito en el partido, nunca he tenido un cargo dirigencial, pero siempre he participado. Pero a ciencia cierta, nunca fui expulsado por un Twitter, un poquito... Somos digitales ahora, doctor. Muy tecnológicos, pero la verdad que nunca se procesó. Yo había presentado mi licencia y nunca se procesó. Me imagino que cuando se resuelva el tema que existe ahora, acuérdense que lamentablemente por un tema legal la dirigencia tiene que reconformarse otra vez y seguramente con la nueva dirigencia se tomará el caso, se analizará, porque hay procesos internos en el partido que pueden conducir a la solución sin problemas. Pero usted es aprista, ¿no es cierto? O sea, siempre. Quiero diferenciar la militancia de la inscripción. Usted está inscrito, pero no milita, para que el público sepa, ¿no?
Inscrito, sí milito, pero no he tenido cargos dirigenciales. Ah, estupendo. Muy bien. La última. Yo es que esta se la quería preguntar. ¿Qué pasó? Usted estaría en el despacho del ministerio, porque era tarde. Yo me acuerdo, eran como 3, 4 de la tarde cuando vio el video Mamani. Sí. Lo vio ahí a Kenji en esta conversación desagradable. Sí, realmente no dejó de causarnos sorpresa este tipo de cosas. Yo les confieso que yo, en el tiempo que estuve, me reuní con 39 congresistas. ¿Ah, sí? Y lo tengo consignado. Todas las entrevistas tenían una agenda, estaba precisado quiénes participaban por parte de los congresistas y por parte del equipo nuestro, porque tratábamos que las reuniones fueran ejecutivas, que realmente lo que se iba a tratar pudiéramos tener información y buscar una solución. Nunca recibí una insinuación de nada, nunca me tocó mediar por votos ni nada por el estilo, y la verdad que lo que sí noté en los congresistas que me visitaron, o que yo visité en el Congreso de la República, y gobernadores también, siempre fue interés de sus propias regiones, pero nunca ninguna negociación. Hagamos la diferencia. Un ministro, para que la gente sepa también, un ministro va a tocar la puerta al congresista porque le interesa alguna ley, me imagino, para fortalecer su sector, ¿no? Eso fue lo que pasó en su caso. Así es. Es distinto traer a congresistas de otra bancada y decirle, mira, te voy a dar esto, yo parto la torta, fíjate lo que ha pasado con este señor ahí al norte, que le hemos dado esto. ¿Eso a qué le supo? Usted dijo, ¿qué hago en este gabinete? Así dijo yo, ¿qué hago aquí? Es que más que eso dije, ¿cómo es posible que estemos volviendo a prácticas tan insanas de comprar votos, comprar congresistas? Ajá. Acuérdense que eso ocurrió en décadas pasadas y es algo que evidentemente a mí me queda la tranquilidad que yo no participé en eso de ninguna manera. Visité el Congreso, es cierto, por temas puntuales. Por ejemplo, la ley de alimentación saludable era un tema que para mí era fundamental por ser un tema sanitario, y visitar congresistas para buscar su voto, pero su voto por la ley, claro, por el bien, por el manual de advertencias, por el octógono, jamás a cambio de nada, desde luego. Así que yo lo he aclarado siempre en todos los espacios que me tocan, y yo creo que eso es lo que yo vi además en los demás compañeros de gabinete que me acompañaron. ¿Le parece que ahí PPK se equivocó y tuvo una maniobra muy audaz, muy salida de todo? No estoy tan seguro si realmente él participó en estas maniobras. La verdad que no lo creo. Me parece que era la presión que existía. Acuérdense que iban por una segunda vacancia, sí, pues, sin mayor argumento real. De hecho, la vacancia probablemente como tal no hubiera progresado si no aparecían estos videos, estos Mamani videos, así denominados, que además ya estamos viendo que tienen muchos cuestionamientos. Sí, de manera tal que eso son prácticas que ojalá los peruanos podamos borrar de nuestras mentes y nunca más las practiquemos. Pues bueno, ahí entramos al tema. Fíjese, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo la gente puede hacer esto, ¿no? O sea, ¿cómo este señor se puede poner un reloj, grabar? Y entonces ahí, y en general cuando uno ve las noticias dice, pero y ya cosas horrorosas, ¿no? En las noticias vemos desastre tras desastre, no sé, agresiones, familias destruidas, violencia familiar, etcétera, y así siempre y poco a poco más se habla de la salud mental, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ay, pero no hay salud mental, esto es un tema abandonado, urge una política pública de salud mental, pero pasan los años y no se hace ni michi, esa es la verdad. Entonces usted, cuando subió al ministerio, propuso un Plan Nacional de Salud Mental, ¿no es cierto? Tenemos, doctor, se nos cae aquí todo, tenemos 31 centros comunitarios de salud mental en todo el Perú. ¿Esto es cierto? Es cierto, y lo más preocupante es que la oferta que nosotros tenemos de salud mental para los innumerables problemas que existen como ansiedad, depresión, violencia, alcoholismo, drogadicción, etcétera, que son problemas de salud mental,
Hoy por hoy solamente podemos atender el 20% de esos casos. Solo el 20%. Solo el 20%. Con estos 30. Así es. Que, a ver, doctor, sinceramente, póngase la mano al pecho. ¿Estarán bien implementados? Es que fíjese que el concepto ahí puede ir variando. Tal vez dos cosas. Nosotros en el plan dijimos, tenemos que incrementar los centros de salud mental comunitarios que indican una participación mucho más amplia de muchos más profesionales de la comunidad, de los vecinos, de los gobiernos locales, porque es un tema que va más allá de las personas y de los establecimientos de salud. El hacer también hogares temporales de protección, hogares protegidos para quienes habían sufrido producto de algunos temas derivados también de salud mental como violencia familiar, y también hospitales que pudieran brindar atención de salud mental temporal, y no solamente hablar de los centros especializados que hay todavía y que eran la lógica de décadas pasadas para internar a pacientes con padecimientos mentales. O sea, quiere decir, hay una brecha ahí que está abandonada. O sea, solamente hay centros para gente que está, digamos, ya clínicamente declarada enferma mental. Así es. Pero no hay para estos males, ¿no? Que ahora vemos que son depresiones, ansiedades, me imagino desestructuraciones de la personalidad que producen una serie, esquizofrenias y estas cosas, ¿no? Y curiosamente, y estoy totalmente de acuerdo, ahí es donde se tiene que intervenir. Si nosotros intervenimos, por ejemplo, a un niño, un adolescente, seguramente después no será aquel ciudadano lamentablemente esquizofrénico deambulando por las calles en condiciones realmente infrahumanas, y que tenga simplemente que llegar a hospitalizarse, internarse en lo que conocemos como hospitales psiquiátricos. ¿Cuáles son los principales males? Tengo entendido que la población más afectada, según las encuestas, son niños y adolescentes, sí, ¿no? Porque ahora la psiquiatría, la psicología se ha especializado muchísimo y se detecta más. En este rango, en esta población, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental que se presentan? Empezamos con ansiedad, empezamos con depresión, que pueden ser muchas veces víctimas de la violencia, no solamente física, sino también psicológica. Yo podría decir que por lo menos, lo que detectamos ahora es un 20% de los padecimientos mentales de los padecimientos generales que tiene la población son mentales, pero los niños y adolescentes, hasta 3/4 partes de ellos pueden estar afectados. Claro, o sea, de la proporción de niños, o sea, digamos que este sea el rango de niños y adolescentes, el 75% de esto, o sea, casi todos. O sea, exacto, algún tipo de afección que antes no se detectaba, claro. Antes se usaba el látigo, acuérdense, antes un padre una mamá iba al colegio y le decía al profesor: mi hijo se está portando mal, castíguemelo, profesor, corríjamelo. Eso no es lo correcto. Tenemos un gran tema de alcoholismo. Imagínense, si nos alejamos un poco de las zonas urbanas, me refiero a inclusive zonas suburbanas de Lima, de las capitales, no hablemos de otras poblaciones, el padre se embriaga y llega a la casa, violenta a la madre, a los hijos. Los niños crecen en ese ambiente, finalmente tienen un patrón cultural que va afectando su desarrollo mental y finalmente pueden convertirse también en violentos. Analizábamos, por ejemplo, el caso de esta niña Jimenita, que fue asesinada, violada, etc. Pero y decíamos, sí, pues hemos actuado tarde, estuvo 2 veces el asesino en la comisaría, no actuó el Ministerio Público, etcétera, el Poder Judicial, lo que sea. Pero nosotros también dimos una mirada y dijimos, cuando escuchábamos al papá de este sujeto, decía: llévenselo preso, ya no lo quiero en mi casa, fuma drogas, consume drogas, hace negocios ilícitos, llévenselo. Entonces decíamos, esta persona seguramente, si hubiera podido ser detectada precozmente, no hubiera llegado a padecer ese tipo de enfermedades él y naturalmente ocasionar este tipo de violencia. Jimena, para nuestros televidentes, es la niña que iba a los talleres en la comisaría, no me acuerdo el distrito ahora mismo, y en la primera y en la segunda ida esta niña fue violada y asesinada, ¿no? Así es. Y se destapó el caso, la policía hizo una buena labor, atrapó al asesino,
y esta es la persona de la que hablamos, ¿no? Sí, que debió haber sido intervenido previamente. A eso iba. Entonces volvemos con esa reflexión, volvemos al punto de los centros comunitarios, porque la ministra de la Mujer de su gabinete dijo una cosa que a mí me llamó la atención una vez y dijo, hay que poner un psicólogo por colegio, ¿no? Entonces yo decía, yo sabía que no hay tantos psicólogos en el Perú para comenzar, o sea, la deficiencia es así. Pero, ¿es realmente un psicólogo en el colegio la solución? Porque el problema que usted plantea es un problema más grande. Por eso quiero que me diga el Centro Comunitario de Salud Mental, ¿cómo lo plantea para solucionar casos como el de esta niña? Porque incluye una participación de la comunidad en general. Los padres, los profesores, los vecinos pueden ser grandes conductores de la conducta de los niños, de nuestros adolescentes y naturalmente del ciudadano en general. Respecto al recurso humano, yo solamente decirle, mire la incongruencia. En el Perú tenemos 900 psiquiatras registrados en el colegio médico, pero solamente existen 150 plazas públicas. De manera que 750 están en el sector privado. O sea, nosotros mismos nos ponemos la trampa. Exacto. Hay que abrir las plazas. Igual ocurre con los psicólogos. Hay muchísimas especialidades que existen, decimos que no hay especialistas, pero no ponemos las plazas correspondientes. Claro, no puede saber. ¿Cuántos psiquiatras dicen? 900 registrados. Ya, 900 psiquiatras registrados y 150 plazas públicas. Esto quiere decir, amigos, para los que nos están viendo, que el Estado solo dice que el Perú necesita 150 psiquiatras. O sea, esto ya el desprecio máximo por la salud mental, ¿no? Sí, por eso es que en este plan de salud mental y los centros comunitarios nosotros dejamos un presupuesto ya establecido para que este año, 2018, existan 100 establecimientos más, aumentar igual un número de casas de protección, mejorar los servicios, las plazas de los psiquiatras en los hospitales generales, no psiquiátricos, de manera que la cobertura podía mejorar de 20 a 30 y tantos %, y para el siguiente año seguir incrementando hasta lograr en el 2021 tener una cobertura cercana al 70%. El plan está así. El plan está así. Pues nos gustaría que la ministra o ministro, no sé qué es la ahora, ministra de Salud. Yo creo que lo va a hacer. Lo tome, ¿no? Sería es un tema obligatorio. No, y muy necesario, ¿no? O sea, real. Le quería preguntar, ¿cuántos hospitales de salud mental hay en el Perú? En Lima hay 3, pero son el Larco Herrera, Herminio Valdizán y el Noguchi. Pero más que ir a ese tipo de hospitales, tenemos que actuar mucho antes en estos centros de salud mental comunitarios y tener hospitales que estamos equipándolos a nivel nacional, o eso incluye el plan, para las hospitalizaciones breves, que son para 2 o 3 semanas, simplemente para compensar al ciudadano y luego pueda continuar su tratamiento en su centro de salud mental comunitario. Quiero destacar el concepto de centro de salud comunitario. Si mis amigos nos están viendo por el Twitter, por el Facebook, hay que difundir, hay que debatir sobre esto. Invito a mis colegas a debatir sobre esto, porque imagínense la felicidad, entre comillas, ¿no? Porque la situación de salud mental es bien triste, pero el alivio y el bien que le va a hacer a la sociedad si en los barrios hubieran centros de salud mental comunitaria, donde los padres puedan ir a capacitarse, donde los profesores puedan ir a capacitarse, ¿no? Donde los niños vayan al colegio y la profesora esté capacitada para reconocer estos temas de depresión, de ansiedad o ya temas clínicos. Sería fantástico. Y esa es la idea y ese es el propósito del plan. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Un placer. Muy bien, amigos. Vamos a una pausa y vamos a regresar con este tema que les había anunciado. La Academia de Hollywood, la que entrega el Oscar, ha echado de sus filas a 2 personas muy talentosas, al actor Bill Cosby y al director Roman Polanski. Vamos a tratar este tema, el tema de la violencia contra la mujer dentro de los ámbitos del arte, del cine. Para eso, hacemos una pausa y volvemos.